Hola, ¿cómo están? Bueno, esta clase la realizaremos bajo esta modalidad, dado que la cátedra adhiere a las medidas de fuerza adoptadas por el gremio universitario, que implican un paro el día jueves y viernes. Entonces no vamos a tener un encuentro sincrónico, sino que vamos a dejarles este video clase de las principales categorías del marxismo. Y el próximo jueves vamos a trabajar sobre una dinámica que habíamos pensado con videos y lectura del texto de Eagleton. En esta clase vamos a ver 6 conceptos del marxismo que nos permitirán a todos manejar ciertas categorías para analizar los fenómenos que vamos a ver a lo largo de la cátedra. Entonces vamos a ver qué es el enfoque dialéctico materialista, qué entendemos por el materialismo histórico, qué es el modo de producción capitalista, qué es la lucha de clases, cómo se definen las clases sociales y qué entendemos por Estado capitalista. Bueno, como ustedes saben, la influencia del marxismo en el mundo es enorme. Luego de la Biblia, el Manifiesto Comunista y el Capital ha sido el libro más traducido de la historia. Esto nos habla de la enorme influencia política que ha tenido en todo el mundo las ideas del comunismo. Hay un libro de Omar Hacha, por ejemplo, que se llama Marx en la Argentina, que habla que, contrario a lo que se cree, fueron los obreros provenientes de países de Europa como Francia, Italia y España los que trajeron las ideas del comunismo. Incluso hay notas del diario La Nación que hablan, obviamente, de los peligros del demonio rojo que traen los inmigrantes e incluso de la Comuna de París como expresión de la decadencia obrera. Recién en los años 20 en la Argentina va a aparecer el socialismo como ligado a una visión ilustrada a partir de la creación del Partido Socialista, con Alfredo Palacios, que va a ser el traductor del Capital en el español. Pero ¿cuáles han sido, digamos, las ideas, los contextos de emergencia de la tradición marxista? En este sentido, Eric Hobsbawm llama a la época de Marx la era de las revoluciones, porque justamente son 4 momentos los que él destaca, que son procesos revolucionarios que influyeron particularmente en el pensamiento de Marx. La revolución industrial en Inglaterra, que es básicamente el crecimiento de la productividad a través de la organización capitalista y la aparición de la gran industria, que eso trae consecuencias económicas y sociales muy grandes. Las revoluciones burguesas, es decir, que aparece la burguesía como una clase revolucionaria que busca derrocar a las monarquías absolutas que estaban en los países de Europa. Los procesos revolucionarios del 48, que justamente es el momento en que la burguesía y la monarquía logran una alianza para evitar el avance de las revoluciones proletarias y campesinas en toda Europa, y la Comuna de París como el primer gobierno obrero, que ya vamos a ver en las próximas clases más adelante. Bueno, ¿y qué es el tipo de sociedad qué es lo que está viendo Marx? Marx analiza y ve que aparecen las primeras organizaciones obreras en esa época, influenciadas por anarquistas, socialistas utópicos, cooperativistas o mutualistas, y todavía el sindicato de grandes de masas no va a aparecer como si posteriormente a fines del siglo XIX, y una de las cosas que más impacta son la aparición de los problemas sociales ligados al capitalismo que antes no se conocían. Por ejemplo, la aparición de la pobreza, el hacinamiento, el alcoholismo, la prostitución, el trabajo infantil, que todas estas cosas van a ser muy bien descritas en un libro de Engels que se llama La situación de la clase obrera en Inglaterra, donde describe mucho cómo son las condiciones de vida de los obreros en esa época a partir de los informes sociales y fabriles que habían en Inglaterra. Y en este contexto, uno de los fenómenos políticos más importantes es que Marx y Engels van a ser uno de los principales luchadores para impulsar la aparición de la Primera Internacional de los Trabajadores, que se funda en 1864 en Londres y que va a buscar justamente la unidad internacional de los trabajadores en los distintos, digamos, superando las divisiones nacionales que había en esa época. Bueno, ahora en esta diapositiva vamos a ver el primer concepto o categoría que desarrolla Marx y que a ustedes les va a servir para analizar los procesos sociales. Marx dice que su enfoque de análisis de las sociedades es dialéctico porque
entiende que el motor de la historia surge a partir de contradicciones, de movimientos entre contrarios, es decir, que es el resultado de antagonismos sociales. Y por otro lado es materialista porque el punto de partida para explicar los procesos sociales parte de las condiciones materiales de existencia de los sujetos, es decir, que de los bienes y servicios, le llamaríamos hoy, para vivir que tienen las personas, como la ropa, la comida, la casa, el servicio de agua, luz o gas, ¿sí? Y además dice que es importante saber cómo se producen y cómo se distribuyen esos bienes y servicios. Entonces ahí aparecen las relaciones sociales y económicas dominantes, que supone que en una sociedad donde hay clases sociales, las personas se dividen entre los que tienen que trabajar y ganarse un sueldo para poder vivir y mantener a su familia, y quienes, por otro lado, son dueños o propietarios de los medios que se necesitan para producir aquellos bienes y servicios. Las empresas textiles, alimenticias, de gas, de luz, ¿sí? Entonces, no es que esas clases se constituyen cada una por su lado y después entran en lucha. En realidad es la lucha por ver quién se apropia de lo que vamos a ver más adelante o que se conoce como la plusvalía, lo que da origen a las clases sociales. Una lucha histórica que adopta características particulares en el capitalismo. Vamos a profundizar es sobre la concepción materialista de la historia. Básicamente vamos a partir de la definición de 5 premisas con las cuales definen la historia de la humanidad. Engels escribió un texto que se conoce como El hombre que desciende del mono que trabaja, que básicamente discute con las concepciones antropológicas positivistas del siglo XIX que pensaban que el hombre había evolucionado de sus antecesores por el crecimiento del tamaño de su cráneo. Pero esto no se corroboraba con las evidencias antropológicas que había en esa época, y lo que plantea en diferencia es que para él la diferencia clave es que a partir de la posibilidad de que el hombre pudo erguirse, es decir, pararse sobre sus 2 patas traseras y liberar sus 2 manos, es que comenzó a poder producir, a trabajar y a producir sus propias herramientas. Esto es lo que le da origen al hombre. Esta primera definición es lo que se va a conocer como el primer hecho histórico que van a definir, que es que el hombre con su acción produce sus medios indispensables para satisfacer sus necesidades, es decir, a través de alimentación, ropa, vestimenta y todo lo que ya dijo Octavio anteriormente, es como satisfacemos nuestras necesidades. Pero la segunda premisa es que a partir del acto mismo de satisfacer y de crear estos instrumentos para hacerlo, se crean nuevas necesidades. Pensemos cómo en el siglo XXI, hoy, la conectividad, el acceso a la tecnología y el entretenimiento son necesidades básicas e indispensables. Una tercera premisa es que los hombres, además de resolver sus necesidades, deben reproducirse como especie, por lo que procrean. Para ello entran en relación los hombres y las mujeres, por lo que la familia es la primera relación social y la primera relación de propiedad, ya que las mujeres y los niños son considerados esclavos. Hay una cuarta premisa, que es que el lenguaje y la conciencia son sociales porque emergen de la necesidad de coordinar y de comunicarse en relación con el mundo circundante de los hombres, las mujeres y las cosas. Esa es por eso hemos puesto en la filmina que la vida material condiciona la conciencia social, es decir, que emerge de una necesidad material. A su vez, el desarrollo de la división del trabajo y la productividad hacen que aparezca el excedente, por lo cual se pueden producir diferencias entre el campo y la ciudad, entre el trabajo manual y el intelectual, por lo que aparecen la moral, las ideas, la ciencia y el Estado, es decir, el gobierno, como entidades separadas del resto de la sociedad. Pero entonces, ¿cómo es que Marx ve a la sociedad? Él utiliza una metáfora de un edificio que está en su base, la infraestructura económica, en la que están involucradas las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas, y sobre esta base una superestructura jurídica, política e ideológica en las que están las formas del Estado, las leyes y las formas de pensar. Marx plantea que en cada momento histórico existe, hay una contradicción entre las formas de producir, la vida material
y las relaciones de producción existentes. ¿Qué quiere decir una contradicción? Para el marxismo, normalmente se usa mucho el término contradicción, pero en términos marxistas lo que quiere decir es que es una tensión interna que se da entre diversos polos opuestos que no pueden ser resueltos ni superados en los mismos términos que la producen. ¿Esto qué quiere decir, por ejemplo? Que bajo el capitalismo, mientras la sociedad, la cooperación y la tecnología ha llevado a la productividad a términos insospechados, hoy vemos cómo los trabajadores ven cada vez sus jornadas laborales que son más extenuantes, duran más tiempo, que su sueldo no alcanza para llegar a fin de mes, y cómo se ven embrutecidos dentro del trabajo. Por ejemplo, en pleno siglo XXI vemos cómo los repartidores de apps andan a tracción a sangre en sus bicicletas como si fuera, como describía Marx hace 200 años, el capitalismo de su época. ¿Qué tan distinto es esto a los obreros que describe Marx? Identificar cuál es el modo de producción capitalista, es decir, cuál es el modo de producción actual en el cual estamos como sociedad inmersos hoy a nivel mundial. ¿Cuál es la ventaja o digamos la virtud de Marx en esto? Es que identifica cuál es el corazón del funcionamiento del sistema capitalista. Él identifica que la explotación como una relación social por la cual una minoría se apropia del trabajo ajeno de la mayoría asalariada. Pero ¿cómo sucede esto? El valor económico de las mercancías, que es lo mismo que decir la riqueza, está determinado por el trabajo humano empleado por la producción. Pero el obrero no es retribuido por lo que produce, sino por lo que necesita para su propia existencia y la de su familia. El costo del trabajador es su salario para reproducirlo como trabajador mismo. Es así como el trabajador con su trabajo adelanta valor al empresario para pagar su sueldo y el resto de su trabajo es apropiado por el empresario de manera privada como trabajo impago. Esto es la explotación. Bueno, hasta acá hemos visto qué es el materialismo histórico y cómo funciona el modo de producción capitalista. Lo que nos interesa subrayar del capitalismo es que en este sistema hay una producción social de las riquezas, pero una apropiación privada de las ganancias. Entre esa contradicción de la producción social y de la apropiación privada es que surge la lucha de clases, este concepto que estamos viendo ahora. Hoy, por ejemplo, lo podemos ver pensando en que el 1% más rico de la población mundial se apropia del 82% de las riquezas producidas. No solo es, digamos, obsceno ese grado de desigualdad, sino la lógica de funcionamiento del capitalismo. Como vimos, es un sistema de explotación que se basa en la apropiación privada de la plusvalía o del excedente de trabajo que producen justamente los que trabajan. Ahora bien, esa contradicción no es solo económica, sino que se da a nivel social. Tiene que ver con diferencias que van mucho más allá de lo económico, como vamos a ver en la diapositiva sobre las clases sociales. Entonces, las clases se forman en la lucha. Lo que ustedes van a ver en el texto de Eagleton es que lo singular del pensamiento de Marx es que logra ligar el concepto de lucha de clases con los cambios históricos en los modos de producción, es decir, en las formas de producir las cosas que usamos cotidianamente. Y por último, es interesante ver que esta lucha entre la burguesía y el proletariado es una lucha que tiene momentos de mayor o menor intensidad, en el que uno avanza y el otro retrocede. A veces vemos periodos de estallidos sociales y otras veces periodos prolongados sin grandes alteraciones. Lo central es entender que la lucha de clases configura el capitalismo. No es que hay lucha de clases cuando vemos un conflicto salarial o por despidos, sino que la lucha de clases estructura las relaciones sociales dentro del capitalismo. Como dijimos, no hay clases sociales sin contradicción antagónica. Como dice Thompson, la clase obrera no surgió como el sol a una hora determinada,
sino que estuvo presente en su propia formación. Es decir, que las clases se forman, se construyen todo el tiempo. Ahora, ¿las clases sociales se construyen cada una por su lado? No. No es que tenemos dos clases distintas e independientes y después las podemos poner en relación. Las clases surgen de la lucha entre los propietarios de los medios de producción, es decir, los capitalistas, y los propietarios de la fuerza de trabajo, los trabajadores. Ahora bien, habíamos adelantado que no todo pasa por lo económico, sino, en ese caso, Marx hablaría de clases económicas. Marx justamente habla de clases sociales, porque si bien los intereses económicos son fundamentales para diferenciar entre aquellos que quieren a toda costa maximizar sus ganancias al menor costo y quienes quieren tener mejores salarios accediendo a una vida digna, las clases también se distinguen por sus modos de vida, como la vivienda o la calidad de la salud a la que acceden, ¿sí? Y también se distinguen por la cultura, el acceso a determinada formación educativa, tecnología, artes o determinados conocimientos culturales. Bueno, este es el último concepto que nos interesa ver en esta clase de las principales categorías del marxismo. Cuando Marx habla del Estado, no habla de cualquier Estado, habla del Estado capitalista, que es el que conocemos actualmente. Para Marx, el Estado no somos todos, es decir, no puede ser un árbitro que distribuye equitativamente entre intereses desiguales. No se puede separar Estado de sociedad. El Estado no es algo externo ni que se forma a posteriori de la sociedad, sino que está totalmente ligado a la constitución de la sociedad capitalista. El Estado es el resultado de las contradicciones que anidan en la sociedad capitalista. Y como sabemos, en esta sociedad hay antagonismos y hay asimetrías. La función del Estado es garantizar esa relación social de dominación que separa a dominantes de dominados. El Estado, dice Lenin, es producto del carácter irreconciliable de las clases, porque surge en la medida en que las contradicciones entre los intereses de cada clase no pueden llegar a un acuerdo, a una conciliación de sus intereses. Por eso el Estado es un órgano de dominación. Ahora bien, como representante de las clases dominantes y garante de la relación capitalista, su función es reproducir esa asimetría, sin que las clases sociales destruyan el propio sistema. Ya veremos un poco más adelante cómo lo logra. Ahora bien, el Estado, como sabemos, supone una serie de instituciones. Cuando hablamos de Estado bajo su forma capitalista, nos referimos a la burocracia estatal por un lado y al aparato represivo por el otro. Estos son los instrumentos fundamentales del poder del Estado y que después podremos profundizar para pensar a qué nos referimos con la destrucción o la extinción del Estado. Retomamos, dijimos que el Estado asegura y garantiza la relación social capitalista, que es la contradicción capital-trabajo. Como tiene que garantizar esa relación que supone dos sujetos antagónicos, tiene que desplegar dos tareas, la de la coerción y la del consenso. Por una parte, debe asegurar las condiciones que hagan posible la acumulación y reproducción del capital, lo cual lo lleva a adoptar medidas coercitivas o incluso represivas para que las clases oprimidas se disciplinen a la lógica del capital, ¿sí? Lo podemos ver en despidos, desalojos, represiones, etc. Pero por otra parte, debe legitimar su dominación, que no se reduce solo a lo ideológico. Estas frases que escuchamos, el Estado somos todos, el Estado te cuida, o la posibilidad de votar cada 4 años, ¿sí? Implica también una serie de gastos sociales que permiten obtener cierto consenso de las clases dominadas. Ejemplo de esto, asignaciones familiares, subsidios para adquirir una vivienda, entre otros. En este sentido, son formas de garantizar ciertos derechos a los trabajadores
que permite que no explote el sistema y a la vez asegura que las relaciones capitalistas se mantengan dentro de una institucionalidad más o menos contenida, más allá de quien gobierne. Sintetizando, como hemos visto durante todo este video, han sido como un recuento de todos los conceptos centrales que atraviesan al marxismo, y para sintetizar queremos resaltar algunos aspectos sobre qué consideramos que es el marxismo. Entonces, el marxismo para nosotros, como hemos visto, es una concepción del mundo cuyo fundamento más general es el materialismo histórico. A su vez, es una crítica científica de la economía política y la teoría política de su época, que sirve para pensar los problemas actuales de las sociedades capitalistas, sus formas históricas, el Estado burgués, su funcionamiento y sus contradicciones. También es una guía de acción que condensa las victorias y las derrotas de la clase trabajadora para las posibles vías de transformación a través de justamente la aprehensión de la historia. Y también, finalmente, es una estrategia de clase para hacer la revolución y para conquistar el socialismo. Por eso, justamente, para sintetizar toda la tradición marxista, está la famosa tesis 11 de Marx a la crítica de Feuerbach, que justamente dice que los filósofos se han encargado de explicar el mundo, pero de lo que verdaderamente se trata es de transformarlo. Así que bueno, muchas gracias por su atención, nos estamos viendo el próximo jueves y vamos a continuar con la actividad que teníamos programada a través de las lecturas del texto de Terry Eagleton. Así que los saludamos, que estén bien.